Buenos y bendecidos días. Comenzamos esta mañana el programa radial católico El Manantial, un programa para encontrar a Dios en familia. En familia. Muy bien. Y bueno, hoy con el equipo pues de siempre, Gloria Jiménez, con Nicolasa de Graterol, con un invitado muy especial, el padre Omar Gutiérrez. ¡Aló! Con todo este maravilloso equipo, pues que todas las mañanas a través de Radio Cristal 610 AM arrancamos con mucha alegría, con mucho gozo, y vamos a hablar precisamente con nuestro invitado, el padre Omar Gutiérrez, pues del Congreso Eucarístico Nacional, que acaba de concluir ahorita el 26 de este mes de junio en Caracas, y bueno, que fue una fiesta pues de la fe, de la esperanza, del amor, y bueno, queremos comenzar también colocándonos en manos de Dios, en manos de María Santísima, colocar pues todos los oyentes del programa radial católico El Manantial, en manos de Dios, en manos de su misericordia, que es grande, que es poderosa, y hacemos pues esa oración pues inicial para que cada uno vayamos entrando en ese espíritu de oración y de escucha, que es tan importante pues para recibir pues estas enseñanzas de Dios con las que nos hemos encontrado durante esta mañana, y para también preparar el alma, pues el alma y el cuerpo pues para la escucha, para el aprendizaje, para el compartir, para las canciones, pues para todas estas secciones pues que el Manantial nos tiene acostumbrados sábado a sábado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre nuestros labios, Padre Santo, para que las palabras que vamos a decir en este momento, que nos van a llenar a nosotros y a los que nos están oyendo, sean tus palabras, Señor. Bendícenos en este momento, Señor. Arrópanos con tu santo nombre, Señor. Tómanos en tus brazos, Jesús, para que esta alegría, Padre Santo, que vamos a transmitir en la mañana de hoy, sea la tuya, Señor. Que nuestros labios hablen por los tuyos, Señor. Que nuestros ojos miren por los tuyos. Que nuestras palabras, Señor, me edifique y edifique a quienes nos oyen. Padre Santo, este es un programa de alabanza, Señor. El tema del que vamos a hablar hoy va a ser la Eucaristía, Señor, que es la oración universal, que es la oración por preferencia, la oración más grande de todos nosotros los cristianos católicos. Señor, bendícenos y haz que nos enamoremos cada día más de la Santa Eucaristía, que cuando vayamos allí a la iglesia, Padre Santo, participemos con la alegría que nos debe caracterizar como cristianos católicos que somos. Bendito sea, Señor. Ilumina al Padre Omar, ilumina a Enzo, Señor, y a cada uno de los que estamos en este momento aquí en la radio. Y bendice también a quienes nos están escuchando, Señor. Bendito eres, alabado seas y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Que nuestro corazón sienta como el tuyo y que nuestros pensamientos sean los tuyos, Jesús. Amén, que así sea. Amén, amén, amén. Bueno, consagramos todo este servicio pues de comunicación a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, y pedimos por todas las personas pues que están ya enviando sus mensajes de texto, sus llamadas al 0416-242-243-5493 y al teléfono fijo 0251-252-3610. Y bueno, y damos las gracias pues a todo este equipo pues que servimos en el Manantial, a Adriana Suárez, a la misionera consagrada de la Vicaría de María Estrella de la Mañana, y bueno, y todas las personas pues que se van incorporando pues a este servicio del Manantial. Bueno, buenos días, Padre Omar, ¿cómo estás? Bueno, Enzo, buenos días y que Dios bendiga a todas las personas que nos están escuchando a través de este programa El Manantial. Un saludo a Gloria, a todo el equipo que elabora en este programa, que entre en el corazón y en el alma de cada persona, porque lo que se quiere transmitir es ese amor de Dios misericordioso, de ese Dios que es toda bondad, generosidad para con cada uno de nosotros. Y bueno, gracias por haberme invitado al programa de hoy. Tú decías al inicio del programa que íbamos a tratar pues sobre la Eucaristía, sobre el Congreso Eucarístico. Este Congreso Eucarístico de verdad fue un momento y sigue siendo, porque la Eucaristía es fuente de gracia.
Y este Congreso Eucarístico que acabamos de cerrar el día 26, en la fiesta de la solemnidad del Corpus Christi, de verdad fue y seguirá siendo en el corazón de todos los delegados que participaron de las distintas diócesis y arquidiócesis del país, un evento de gracia maravilloso, a través del cual el Señor nos manifestó su amor, su presencia en su iglesia, porque uno de los objetivos de los congresos eucarísticos es reunir a la comunidad en torno a su Señor. Y los católicos estamos conscientes y sabemos pues que cuando celebramos la Eucaristía en torno al altar del Señor, es el Señor quien celebra la Eucaristía, ¿verdad? Actúa en la persona del sacerdote, se hace presente, y por eso el Congreso Eucarístico fue una fiesta continua, porque todos los delegados que participaron manifestaban esa alegría y ese gozo de ver una iglesia venezolana viva, amante de la Eucaristía, más allá de las fragilidades, de los problemas, las dificultades. Enzo, de verdad que fue un momento maravilloso, y también un encuentro, digámoslo así, también con todos los obispos, los sacerdotes que estaban en el encuentro, las religiosas, los laicos, toda la gente que trabaja en nuestras parroquias, aquellos que trabajan en un área de pastoral dentro de una diócesis. De verdad que fue un momento de mucha unidad, se vivió una presencia maravillosa también del Espíritu de Dios que mueve a la iglesia, pues el Espíritu Santo, pues que va guiando a su iglesia y que la va orientando pues hacia ese camino que el Señor Jesús nos muestra cada día. Y en el Congreso se trataron muchos temas. La gente dirá, bueno, ¿y qué fueron a hacer al Congreso? Bueno, en el Congreso una de las cosas es la oración, primero la Eucaristía, pero también en torno a la Eucaristía, la oración, el encuentro, la reflexión, el estudio, la profundización en lo que es la Eucaristía para un cristiano. Ya nos lo dice el Catecismo, nos lo ha dicho Juan Pablo II, nos lo ha dicho Benedicto XVI, nos lo sigue diciendo el Concilio Vaticano II, que la Eucaristía es la fuente, ¿verdad?, y culmen de la vida cristiana. Un cristiano que no se alimente de la Eucaristía será cristiano, pero le falta la Eucaristía, porque la Eucaristía es la que te llena, porque no somos nosotros los que tomamos a Jesús en la Eucaristía, es Jesucristo que nos toma a nosotros. Amén. La gente dice, yo tomé la Eucaristía, tomé al Señor. No, es el Señor que te toma a ti, porque es Jesucristo quien entra en ti, toma posesión de ti. Y esa es la maravilla de la Eucaristía, que muchas veces de repente la gente no la ve porque se acostumbra y piensa, dice, bueno, ya tomé la Eucaristía, ya comulgué, ya me comí al Señor, como diría una patróloga, que una vez su nieto fue a la misa y le dice esta patróloga, que ya murió, que Dios la tenga en la gloria. Ella decía que una vez fue a comulgar y el sacerdote le dice el cuerpo de Cristo, y ella dice amén. Y ella iba con su nieto de 5 años y ella se arrodilla después a darle gracias a Dios por haberle permitido recibirlo, y bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces el niñito le dice, abuelita, dime, hijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo es eso de que tú te comiste a Jesús? Porque el sacerdote te dijo el cuerpo de Cristo y tú te lo comiste. Ella le dice, me quedé, y ella dice, siendo doctora en patrología, no encontré en ese momento respuesta para ese niño, porque es que es un misterio tan grande que nosotros no lo podemos abarcar todo, pero sí podemos darlo a conocer, sí podemos a través de nuestras actitudes, nuestro testimonio de vida cristiana, nuestro conocimiento de la Eucaristía, dar a conocer al Señor. Y muchos fieles cristianos católicos pues están llamados a dar ese testimonio de ese Cristo vivo, y fue precisamente lo que hizo el Congreso Eucarístico. Fíjate que en las conferencias que se dieron y en las comunicaciones que se daban todos los días en el Congreso, todos los temas estaban relacionados con la Eucaristía, todos, porque se trataba de profundizar en ese conocimiento de Jesús Eucaristía. Fíjate, uno de los temas que se trató, de los primeros, que fue la Eucaristía Pan de Vida para Venezuela, que le correspondió pues en el aula magna Monseñor Manuel Felipe Díaz, ¿verdad?, obispo de Calabozo y presidente de la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal. Fue párroco aquí en Barquisimeto, del municipio Simón Plana. Muy querido aquí en Barquisimeto. Y en La Miel, en Sarare.
Entonces, fíjate, él nos explicaba cómo se fue desarrollando o cómo se fueron desarrollando los preparativos para este congreso. Porque de repente la gente piensa, bueno, me voy al congreso y aquí estoy y ya llegué, pero la gente de repente no conocía cómo era esa estructura de un congreso eucarístico nacional, quién lo convocó, cómo se fue organizando. Y eso implica una gran cantidad de trabajo, de manera que los obispos venezolanos, pues, cuando llamaron a este congreso, que convocaron a este congreso eucarístico, estaban conscientes de que era para renovar una realidad que vivimos nosotros todos los días en nuestra iglesia, ¿verdad? Que es la Eucaristía, porque el centro de un congreso eucarístico es la Eucaristía, es Jesús. Bueno, Padre Omar, y para que tengamos Eucaristía necesitamos tener sacerdotes. Por eso, bueno, como en todos los sábados, pues comenzamos también el manantial con nuestra oración por los sacerdotes, porque ellos son los que no solamente dominicalmente pues nos dan esa, diariamente, sino que diariamente ofrecen pues ese sacrificio eucarístico y su propia vida, pues su visión, su apostolado al servicio pues del pueblo de Dios. María, Madre de Jesús, te encomendamos a todos los sacerdotes que viven, se esfuerzan, sufren y aman en esta tierra. Que su fe permanezca sólida como una piedra, pura como el agua del arroyo de la montaña, fructífera con buenas obras como los valles. A ti, Madre de los Apóstoles, Reina del cielo y la tierra, te encomendamos con confianza a tu Iglesia y a toda la humanidad con sus esperanzas y sus miedos. No permitas que falte la luz de la verdadera sabiduría. Guía a todos los sacerdotes en busca de la libertad y justicia para todos. Amén. 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 Bueno, Padre, que es un congreso eucarístico y un poco hasta más simple, pues, porque veíamos que el cardenal también en su homilía de cierre lo que nos pedía y nos hacía ese recordatorio, esa reflexión sobre la misa dominical. ¿Qué es la Eucaristía? O sea, cómo nosotros debemos irnos preparando pues para ese milagro de amor que Jesús hace cada día pues en el altar y que muchas veces nosotros, bueno, cuando le hablamos pues al pueblo de Dios, no tomamos muchas veces en cuenta pues a veces la inocencia, la pureza de su fe y cómo a veces muchos de los términos pues de repente que son utilizados pues en estos congresos nos cuestan a algunos católicos entenderlo. Bueno, fíjate tú, una de las cosas que caracterizó este congreso fue la sencillez en el lenguaje. Yo creo que la gente que participó en el congreso eucarístico se vino llena, no es que creo, es que es así. La gente se vino llena de tantas cosas que el Señor fue inspirando y fue suscitando allí en el congreso, producto también de esa preparación. Fíjate tú, cuando hablamos que es un congreso eucarístico nos recuerda el misal romano, es como una estación, es un momento de reflexión, de estudio, de oración, de profundización, a la cual la iglesia local invita a las otras iglesias o comunidades de una misma región o a nivel internacional. En el caso nuestro, el Congreso Eucarístico fue convocado por los obispos de Venezuela. Y en ese congreso, pues, es buscar profundizar en la fe, renovar nuestra fe. Porque muchas veces la gente, de verdad, como decíamos en la otra parte del programa, la gente va a la misa, comulga, pero también la gente tiene necesidad de renovarse. Ese es como cuando usted, en diciembre, ¿qué le hace usted a su casa? Usted se detiene un momento, porque el tiempo de diciembre, ¿verdad?, de Navidad es un tiempo de fiesta. Entonces usted se detiene en ese momento y dice, bueno, hay que pintar la casa, hay que renovar los muebles, hay que hacer las hallacas, quién va a ayudar, cómo se organiza la gente. Esto un poco para hacerte entender, pues. Entonces, en el caso del Congreso Eucarístico, la gente también, hay esa necesidad que siente la Iglesia, ¿verdad?, movida por la acción del Espíritu Santo y guiada por el Espíritu Santo, se siente esa necesidad de ir creciendo cada día más en la renovación del conocimiento y la conciencia de lo que es la Eucaristía. La Eucaristía es el ofrecimiento de Cristo por nuestra salvación. Cristo se ofrece, ¿verdad?, todos los días, en esta oración que acabamos de hacer por todos los sacerdotes, ¿verdad? Cristo se ofrece todos los días en el altar por nosotros. La Eucaristía es el ofrecimiento de Cristo por nosotros, por nuestra salvación, por nuestra redención. Y ese sacramento lo celebramos todos los días y lo celebra el sacerdote joven, el sacerdote más adulto, el anciano y el obispo
y en las comunidades participan en ese banquete que es la Eucaristía, que es una fiesta de amor, porque es un encuentro con su Señor, la Eucaristía. Por eso pues... bueno, y también esa parte de nacional, o sea, porque ya el Padre nos está explicando lo que es Congreso Eucarístico, pero también me resuenan esas palabras que nos dijo Monseñor Líquez precisamente en los días previos al Congreso, donde hablaba de Venezuela, digamos, como un país, como él lo dijo, para tratar de citarlo, pues no recuerdo textualmente, él dijo: en el espíritu de Don Bosco, Venezuela es un pueblo que se caracteriza por el amor a la Eucaristía, el amor a la Santísima Virgen y el amor al Papa. Esas son 3 características que tenemos aquí en Venezuela. Ahora, fíjate, hablamos un poco del lenguaje. Enzo. El lenguaje fue muy sencillo, hasta los mismos obispos, la manera de dirigirse a los delegados que participaron en el Congreso, pues fue un lenguaje entendible, fue un lenguaje cercano. No quiero decir con esto que el lenguaje que utilizan nuestros obispos o nosotros los sacerdotes sea lejano, es cercano. O sea, pero para entender ese lenguaje, los fieles también deben sentir esa necesidad de formarse. Sí, pero cuando se habla que es un Congreso Nacional, quiere decir que no es solamente para esos delegados, pues tuvieron el privilegio, pues como usted, Padre, de estar allí representándonos a nuestra diócesis, cada diócesis de Venezuela, sino que es algo que tiene que llegar a cada parroquia, a cada familia, a cada corazón. Eso ya sería más que todo. Ahorita estamos hablando ya de la fase de poscongreso. Después del Congreso, que es una de las preguntas que nos hicimos en la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal, cuando evaluamos un poco el Congreso. El Congreso terminó el día domingo y nosotros el día lunes hicimos la evaluación del Congreso. Entonces, fíjate, una de las cosas que se ha planteado desde la conferencia, y también los obispos están conscientes de esto, ¿verdad? De que lo que viene ahora después del Congreso es dar a conocer todo lo que se ha tratado en el Congreso, líneas de trabajo, acciones pastorales, que van a llevar a la gente a profundizar más esa fe. Los delegados, a nosotros nos hubiese gustado llevar 1000 delegados, 2000 delegados, porque mucha gente quería ir. Pero ¿por qué se hizo reducido? Primero por los espacios, y que no era fácil tampoco encontrar un espacio donde pudiéramos reunir a tanta gente, donde los espacios nos brindaran la posibilidad de que los temas que se iban a dictar llegaran con mayor facilidad. Fíjate, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de eso. En una de las conferencias que me correspondió asistir a mí, y con Monseñor José de la Trinidad Valera, obispo de La Guaira, que él hablaba sobre Eucaristía y Palabra. Algo sorprendente que la gente, captó el mensaje, es que él decía que nosotros pensamos, cuando hablamos de la Eucaristía, se nos olvida, o la gente puede pensar, dice, bueno, ese es un pedazo de pan, pero ese no es pan, esa es la carne de Cristo. Y nosotros los cristianos nos hemos dado cuenta de esa realidad, de que nosotros no estamos comiendo pan, porque ya no es pan después de la consagración, sino que es la carne, el cuerpo del Señor. Y él decía, nosotros nos estamos comiendo la carne del Señor. Y es una realidad, porque es Cristo que nos asume a nosotros, nos toma a nosotros. Entonces, ese lenguaje sencillo que llegó a la gente es lo mismo que se va a transmitir después del Congreso a todas las diócesis del país. Fíjate, una de las metas que se ha propuesto el Congreso, después del Congreso, y ya lo veníamos hablando antes del Congreso, es conformar en las parroquias los equipos de liturgia, que son quienes deben ayudar al sacerdote, ¿verdad? Los fieles laicos deben ayudar al sacerdote en todo lo que se refiere a lo que tenga que ver con el culto a la Eucaristía, a las distintas celebraciones de los sacramentos. Entonces, allí yo creo que uno de los frutos, pensando nosotros que uno de los frutos del Congreso es que después que se inicia a elaborar o se inician a elaborar las distintas líneas de acción pastoral en cada diócesis, de acuerdo a las necesidades que tengan, que se va a ver fortalecida más la acción de la Iglesia, en cuanto que va a haber mayor participación, va a haber una participación, pero con mayor conciencia, porque de repente puede ser que en nuestra parroquia la gente, como decías tú, pues hace las cosas de buena fe, porque quiere a su iglesia, ama la Eucaristía, ama a la Virgen, ama al Papa, ama a sus sacerdotes, ama a los obispos, pero hace falta pues que las cosas las vayamos haciendo con una mayor conciencia. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué yo tengo que ayudar en la parroquia o ayudar en la sacristía a preparar todo lo que tiene que ver con la misa? ¿Por qué lo hago? O sea, ¿cuál es el centro? ¿Quién es el que me mueve a hacer estas cosas? Muchas veces la gente puede caer en hacer las cosas por hacer. Como dice el refrán aquel, donde está Vicente, ahí está la gente. Ahí está la gente. En el caso nuestro, pues que nosotros queremos que la gente profundice en ese servicio de amor que da la iglesia, porque si tú te pones a ver, Enzo, la gente cuando está sirviendo en la iglesia sabemos que lo hace por amor, no tiene otra bueno, y nos mueve ese Espíritu Santo, así que vamos a escuchar esa canción con
con el hermano Carlos Lugo. Vamos a la parte musical, ven Espíritu Santo, y seguimos. Si quieren hacer alguna pregunta al Padre Omar, pues sobre el Congreso Eucarístico, 0416-243-5493 o al teléfono fijo 0251-252-3610. O el... hay otro. El próximo congreso están proponiendo que se haga aquí. Señor Jesús, ¿Para qué fecha es? Hay tres, Espíritu Santo. se hizo una terna. Que Ven a se cada presentó uno de los obispos, nosotros. pero ellos van a decidir, porque eso van a ser estudios primero. Alimenta será hecho en la nuestro poder, propuesta. Señor. Pero ellos hicieron otra propuesta que es que nosotros no tenemos Y ayúdanos a seguir para hacer adelante nosotros congresos políticos. en nuestra vida. O sea, no hay unos estatutos que digan congresos, Como o sea, el se papel han- fue no hemos entendido. to- se han tomado, pero de los congresos de otra otra a parte. nivel o sea, si hay información material suficiente. Pero por ejemplo, ahorita le propusieron a la comisión de liturgia, que es una propuesta que hicieron los obispos, o sea, están proponiendo los obispos, están pidiendo los obispos que se hagan ese estatuto sobre los congresos eucarísticos, dónde, cada cuánto tiempo, dónde se van, cómo se deben Y realizar. lléname, Todo, o sea, Señor, que este congreso, porque después de 54 años no se hace un congreso eucarístico. Sí, pero no pueden pasar tantos años. Entonces ahorita se está proponiendo que se hagan cada 2, 3 o 5 años. Ahora si ellos quieren cada 10, no sé, la propuesta se lleva de la y comisión. lléname, 5 años, y eso nos va a Señor, permitir a nosotros ir renovando el trabajo. Si de verdad cumplir el objetivo que nos propusimos en el congreso, y va a permitir purifícame, realizarse. lávame, renuévame, restáurame, Señor. Aquí tuve una conferencia de un laico, mira que fue muy bueno. Poder, purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero Y Eucaristía fue un conocer. compromiso personal. Claro, él parte de su compromiso de saber que yo descubrí que el concepto de mi vida, yo sé para Llena dónde nuestros tengo que ir. corazones, Y es como empresario. alimenta Es nuestra decir, vida. yo, después de que comencé a vivir como tiene Que que ser la vivamos Eucaristía, con el amor de Dios, en relación con mis obreros, con mi para que cada día familia, todo para mí. seamos más felices. Hablando pues de la Santa Eucaristía, de la Santa Misa, de esa fracción del pan y del Congreso Eucarístico que nuestros obispos pues prepararon este año para que fuera a nivel nacional, y del cual el padre Omar Gutiérrez pues estuvo allí pues partícipe y representando a nuestra arquidiócesis allá. Fíjate algo importante, Enzo, cuando hablábamos del Congreso. Una de las cosas importantes, que es uno de los frutos que ha dado este Congreso Eucarístico, es que se ve la armonía entre todos los delegados que participaron en la organización del Congreso de la Comisión de Liturgia. O sea, los sacerdotes, las personas que participaron allí, se hizo con una conciencia eclesial muy profunda, pues porque no fue una cuestión superficial de que venimos a una reunión a organizar un congreso y después que, bueno, ya lo hicimos. No. O sea, hay una conciencia, y eso es lo bueno, que uno de los frutos de este congreso es esa unidad pues entre todos los delegados de liturgia de las distintas diócesis del país. O sea, los Y entre los obispos y entre también. los obispos también, la cercanía que se vivió. Una de las cosas que se vio mucho en el congreso fue la cercanía de los pastores con sus fieles. O sea, cada obispo cargaba su grupo, comía con su grupo, compartieron muchos momentos que de repente la gente piensa, porque la gente a veces tiene una visión de que el obispo está muy arriba, no le puede acercar al obispo, no. O sea, allí eso como que se requebrajó esa idea de que el obispo es una persona lejana. Al contrario, el obispo es una persona cercana a sus fieles. Y eso se vivió en el Congreso y se compartió muchísimo entre sacerdotes, obispos, diáconos, religiosas, todos los fieles laicos que fueron. De verdad fue un momento Bueno, maravilloso. cuéntenos alguna anécdota pues de esos entre pasillos, de esos almuerzos con esos Bueno, fíjate tú delegados, con esos obispos. que a nosotros nos llamaba mucho la atención ver en el Congreso los obispos que en este Congreso, pues, en las horas de las comidas compartían con sus delegaciones, y no solamente con sus delegaciones, sino con otras delegaciones. Una de las cosas que se vivió allí fue esa interconexión entre los laicos y los obispos también de otras diócesis, porque la gente no se acercó solamente porque de repente hay un obispo que viene de otra diócesis como el nuestro, Monseñor Antonio José López Castillo, que estuvo en el Congreso, pues de repente se conseguía con alguien que era de Calabozo, o del Zulia, o de Barinas también, porque él estuvo allí, y entonces la gente decía, caramba, toda la gente me recuerda, mire, esa gente trabajó conmigo cuando yo fui obispo de tal diócesis, y compartieron mucho. O sea, sirvió también como para que
que los obispos recordaran esos momentos bonitos de su ministerio, ¿verdad?, como obispos, y también a los sacerdotes, porque de repente nos encontramos con gente que te decía, yo lo conozco a usted de tal parte, que esto, o sea, y entre los mismos fieles también se estableció como una red, pues digámoslo así, de fraternidad, de solidaridad, de encuentro, de alegría. Una de las cosas que caracterizó el Congreso, Enzo, es que la gente no tuvo miedo a hacer preguntas, pues, a los ponentes, los fieles, pues, porque de repente miedo en el sentido de que decían, no, si hago esta pregunta me van a regañar. No, porque es que no es eso. O sea, yo creo que el Congreso vio esa puerta inmensa, pues, a ese aspecto de la comunión eclesial entre todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Y sobre todo en las preguntas a veces se repetían, ¿no? Entonces, sobre un mismo tema, sobre una situación particular de la iglesia, nos sirvió también a los sacerdotes para reflexionar. Esa es una de las cosas que llamó la atención. Padre, una pregunta que yo le quería hacer como laico. Pues, ¿hubo algún laico, aparte de estos monseñores que ya nos dijo que dio esta charla, hubo algún laico que participó como ponente? Sí. Fíjate, participó María Fleury, que es la que escribió este libro muy bueno sobre la doctrina social de la iglesia, que presenta el cardenal, ya pues, que Dios lo tenga en la gloria, Castillo Lara, y que lo reeditó, y tuvo la oportunidad ella de participar en una de las charlas sobre familia, porque no solamente los sacerdotes dieron charlas y los obispos dieron charlas, también hubo laicos que dio charlas, hubieron laicos que dieron alguna charla o alguna comunicación. En este caso, por ejemplo, aquí está el doctor Mario González, que es un laico, que dio una charla bastante interesante, que es sobre la Eucaristía, fe y compromiso personal. Entonces la gente, de repente tú te veas a un obispo allí escuchando la charla de un laico, porque los obispos también tenían que ir a las charlas, a las distintas comunicaciones. No era que todos iban a quedar escuchando las charlas que daban los obispos, no. Lo bueno del Congreso es que permitió también que la gente diría, cónchale, el obispo está escuchando a este laico, o el sacerdote está escuchando a este laico que está dando esta charla. O sea, fue una de las cosas que a la gente también le llamó la atención en el Congreso, ver allí sentado al obispo escuchando su charla. O de repente el obispo escuchando la charla del sacerdote, que bueno, ya están acostumbrados a eso, pero, o sea, con el pueblo de Dios allí reunido, eso fue una cosa que llamó bastante la atención. Y fíjate que las religiosas también dieron sus charlas, o sea, que no fueron nada más los obispos. Allí todo el mundo se buscó la mayor participación posible. Por ejemplo, hubo una charla que dio la hermana Niuska sobre la adoración eucarística, donde se dio a conocer cómo debe ser la adoración eucarística, la historia desde donde comenzó, todo, donde se comenzó a dar una estructura a la adoración eucarística, a las adoraciones eucarísticas nocturnas. O sea, nos hizo un recorrido bastante interesante. Ahora, fíjate tú, una de las cosas que llama la atención también es que ahora que pasó el Congreso, se va a editar, que eso es un trabajo que tiene tanto la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal y también en las diócesis, pero más que todo desde la conferencia se piensa editar el manual que se sacó para preparar el Congreso, porque es un material muy bueno que sirve para formación también de los fieles, y se piensa también añadir a ese material todas las ponencias y conferencias que se dieron en el Congreso Eucarístico, todas, de manera que la gente va a tener acceso a ese material. Cierto que ese material no lo podemos sacar, terminó el Congreso el 26, ¿verdad? Y lo vamos a sacar para el lunes, ¿no? Eso hay que editarlo, hay que revisarlo. Bueno, tenemos que orar por eso. Y hay que orar por eso, pues, o sea que nos quedó una misión por allí, pues encomendar a todo ese equipo, ¿verdad?, que participó en la preparación y en la celebración del Congreso, para que podamos seguir trabajando en función de editar este material, que es muy bueno, muy bueno. Fíjate, las ponencias fueron muy buenas, hasta el nuncio apostólico dio una conferencia allí en la plenaria bastante interesante sobre la cuestión social, y al mismo tiempo pues también, por ejemplo, la conferencia de Monseñor Baltasar Porras sobre la religiosidad popular, la piedad popular, bastante interesante. Y también las homilías que hubo en cada día, porque cada día un obispo presidía la Eucaristía. Bueno, fueron homilías muy, bueno, todas las homilías son buenas, ¿no? Pero digamos en este aspecto, porque te tocaban la fibra de lo que es el centro de tu vida, que es el sacramento de la Eucaristía, que esto lo hacen todos los sacerdotes y todos los obispos, pero en modo particular en este Congreso, pues la gente quedó, mira, las celebraciones litúrgicas estuvieron muy organizadas, fueron cuidados esos detalles, pues que no son detalles
porque Bueno, se hacen por hacerse, sino porque son para el Señor. De verdad que nos alegra porque Jesús, estando reunido con sus apóstoles en esa última cena, Él allí nos dijo, hagan esto en conmemoración mía. Lo dice San Pablo, y cuando Jesús da ese mandato a los apóstoles, y en este caso transmitido a los obispos y sacerdotes, pues también a nosotros los fieles, pues porque cuando el Señor nos dice, hagan esto en conmemoración mía, bueno, nosotros no celebrándolo, digamos, no presidiendo la celebración, pero sí acompañándola, ofreciendo nuestro sacrificio, nuestra oración, porque el sacerdote no lo podemos dejar solo en el altar, no solamente en el servicio que presta, sino en la oración, pues en el servicio espiritual, pues que está haciendo, que es renovar el sacrificio de Cristo en el altar, pues en una manera incruenta en este momento, pero Sí, el una mismo manera sacrificio fácil. de la cruz Se repite en la Eucaristía. se repite en cada Eucaristía, en cada misa que nosotros participamos, y por eso ese mandato nosotros como laicos lo vamos cumpliendo orando porque hayan vocaciones, participando activamente en la misa, participando pues en el culto al Santísimo Sacramento, en la adoración, en las procesiones eucarísticas, como la que acabamos de tener hace poco, el 2 de julio, con nuestro arzobispo Antonio López Castillo. Pues todos esos cultos pues que van relacionados al Santísimo Sacramento del altar, de los cuales los fieles no somos ajenos, pues los laicos, los matrimonios, los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos, todos participamos pues, y todos a la vez participamos de las gracias, de las bendiciones pues que Jesús y su corazón eucarístico van derramando pues para cada uno de nosotros. Una de las cosas que llama la atención del Congreso, que llamó, pues sigue llamando la atención del Congreso, es la acogida que le dio la gente de Caracas a los distintos delegados al Congreso. Porque no todos se quedaron no crean ustedes que la gente se quedó en hoteles, se quedó 5 estrellas, no, se quedaron en las casas de familias, de los fieles de las parroquias. Preparar alojamiento para 1.200 personas, 1.300 personas no es nada fácil. Entonces allí se vio pues cómo nuestro pueblo de Dios es capaz de ponerse de acuerdo para servir con alegría al Señor. Mira, hubo gente que acogió a 1, a 2 peregrinos. El espíritu del Congreso fue de peregrinos, que era una de las cosas que se pidió en el perfil para los delegados que iban al Congreso, que fueran con esa disponibilidad de peregrinos, porque no era que lo iba a recibir, quién sabe, ¿no? La gente diría, ¿dónde voy a dormir? ¿Qué voy a comer? O sea, allí la gente de verdad se sintió a gusto. Por ejemplo, los de Barquisimeto se quedaron casi todos en la parroquia La Candelaria de Caracas, y fueron atendidos, mira, de una manera extraordinaria. La acogida que le dieron cuando los recibieron, cuando en las casas donde se quedaron la gente estuvo pendiente de todos esos detallitos, pues porque la gente estando en La Candelaria tenían que irse temprano al Congreso, porque la actividad del Congreso comenzaba a las 7:30, ya tenían que estar allí. Otra pregunta, padre, el cardenal en la rueda de prensa, nuestro cardenal Urosa, él hablaba que el Congreso se hacía dentro del marco de la misión continental y del llamado de Aparecida, pues de la misión de Aparecida. ¿Qué conexión, qué enlace hay entre esta misión continental, pues, porque para que el cardenal nos diga que se hace en ese marco, pues, porque justamente eso que usted nos está contando nos hace acordar pues ese documento de Aparecida, en donde nos habla de esa iglesia misionera. Mira, yo creo que allí la misión continental en Venezuela pues continúa. El hecho de que se haya anunciado, porque se lanzó desde acá de Barquisimeto, no sé si tú lo recuerdas, sí, cuando sí. se lanzó la misión continental. Se lanzó desde acá, desde Barquisimeto, un 14 de enero, y yo creo que el Congreso reavivó ese espíritu misionero también, a lo cual nos llama Aparecida, nos sigue llamando el Papa Benedicto XVI, nos siguen llamando nuestros obispos a través del Concilio Plenario. Entonces hay una continuidad allí en lo que debe ser esa iglesia misionera. Y pienso que la iglesia vivió ese llamado que hace Aparecida de una iglesia misionera comprometida cuando los delegados fueron acogidos en las casas de fieles católicos. Porque es muy fácil decir católico, pero ¿quién abre la puerta a una persona extraña hoy en su casa? Muy poca. Entonces yo creo que la iglesia católica dio un testimonio fuerte de haber captado ese mensaje de la misión continental, de una iglesia misionera renovada, abierta al Espíritu de Dios y de compromiso, porque el abrirse a otras personas que vienen de otras latitudes de fuera de tu ámbito, pues eso también es apertura a la misión. Yo creo que allí pues el mensaje de Aparecida se hace muy palpable, pues, porque no es nada más que esté escrito allí, sino que se vivió pues también este Congreso ese aspecto de la misionalidad
o el espíritu misionero de la iglesia, porque hay una iglesia peregrina, una iglesia misionera que se hace presente en los distintos eventos de salvación. Entonces yo creo que allí pues Aparecida y el Concilio Plenario pues nos dan dentro de ese marco pues de la misión continental que tenemos que confirmar ese compromiso al cual nos llaman nuestros obispos, nuestros pastores. Bueno, y alabemos a Dios por eso, pues con la música, pues con la alabanza, con el grupo Soy de Cristo, escuchemos Te alabaré, Señor. Otra de las cosas que llama la atención aquí del Congreso es la necesidad de vivir la misa en familia. Va solo el esposo, va sola la esposa, los hijos no van, no van, los hijos y el papá no van. Todas esas cosas se vieron en el Congreso, pero pueden preguntar. Entonces, eso fue maravilloso. Ay, no, O sea, que la misma iglesia se dé cuenta de esa necesidad es porque de verdad está viviendo lo que tiene que vivir. O sea, porque si la iglesia no se revisa a sí misma, ¿quién la va a revisar? Porque el espíritu te aletea, pero si tú no reaccionas, Sí. se quedó ahí nada más que aleteó el espíritu, como dijo Juan 23, cuando llamó al concilio, esta es una provocación al Espíritu Santo. Porque él decía, tenemos que provocar al espíritu. Yo creo que un poco el Congreso Eucarístico es una provocación también, en el sentido sano de la palabra, para que la iglesia se renueve. Uno de los anécdotas que me acordé uno de ahorita, que las señoras que me recibieron a mí fue la señora de la Acción Católica. Entonces la señora me iba a buscar todos los días a la casa donde estaba de la Acción Católica y me iba a llevar a la casa todos los días. Entonces venimos echando cuentos, ¿no?, en el carro. Entonces dice la señora, ay padre, yo me estoy acordando que son 54 años del Congreso y viendo todas estas cosas yo fui al tercer Congreso. ¡Ah, guara! Yo digo, tú eres viejita, ¿no? Entonces dice, padre, que yo tenía, cuando hicieron el primer Congreso, yo tenía como 14 años. Yo tenía como, sería más o menos 12 o 14 años. Y yo canté en ese Congreso una canción. Me estoy acordando ahorita que es una casa mía, ay, yo era la niña la niña Bueno, continuamos en sintonía del programa Radio Católico El Manantial, un programa para encontrar a Dios En familia. Bueno, y siguen llegando los mensajes, pues las peticiones de oración. Bueno, hemos estado aquí al pie del Señor, al pie de la Santísima Virgen, pues pidiendo pues para que cada oyente pues pueda recibir esas gracias, esas bendiciones eucarísticas de las cuales nos está hablando el Padre Omar Gutiérrez, de las cuales pues nuestros obispos nos han hecho ese gran llamado pues a perseverar en ese amor a nuestro Señor, que ha querido quedarse con cada uno de nosotros en el Santísimo Sacramento del altar. Y bueno, vamos a ir leyendo los mensajes. Sí, por acá tenemos varios mensajes. Nos dicen, hola, buen día, feliz día, Dios me los bendiga y brinde éxitos en su desarrollo laboral y social. Amén. Una oración por la salud de Rafaela, nos dice Oscar Macadani. Amén, amén. Este nuevo día dice que Dios nos regala. Este nuevo día que Dios nos regala, como ofrenda de su amor hacia nosotros, esté lleno de muchas bendiciones y gracias. La Virgen nos cubra con su manto, nos dice María Eugenia. Y por acá nos señala Justina, bendecidos días a todos los del manantial, que el Señor les bendiga. Es para pedir oración por la señora Tomasina Rossi, quien está muy malita. Bueno, oraremos por la señora. Sí, que el Señor pase su mano sanadora pues, sobre cada una de ellas, estas personas. Y todas estas personas que tienen esas necesidades de salud. Amén. Las gotas del agua no rompen la roca por su fuerza, sino por su constancia. Así son los triunfos y las victorias de los que oran, nunca se rindan, nos dice Dulce. Y la profesora Bárbara dice, hay alguien que a través de su sangre ha hecho de ti entonces como tratar de escribir Jesús en forma vertical para sacar nos dice acróstico. joya especial y te sostiene únicamente con su amor. Y por acá tenemos otro que nos dice, Dios te dice hoy que será para ti como el rocío y te hará florecer como lirio, hundirá sus raíces como cedro del Líbano. Y nos señala Oseas 14:5. Esto nos dice Lázaro Velázquez. Gracias, señor Lázaro. Y tenemos otros
mensajes. Buenos días, que Dios bendiga su programa. Felicitaciones a los sacerdotes que estuvieron en el Congreso, en especial Padre Omar Parra. Gutiérrez, pero aquí dice San Nicolás, de la parroquia San Nicolás de Bari. Okay. Muchas gracias y bueno, están escuchando, están Bueno, muy oramos atentos. también ¿no? por Monseñor Antonio López Castillo, por nuestro clero, por la misión continental, por todo el proyecto de renovación pastoral, para que la pastoral de medios de comunicación arquidiocesana, por el centro pastoral Monseñor Benítez, el servicio mariano de comunicación, por el centro pastoral San Alfonso, el comité arquidiocesano de renovación carismática católica, por los miembros del grupo de oración SICAR, Cenáculo Madre de Misericordia, servidores de las distintas parroquias de Barquisimeto. Igualmente bendecimos a Carmen Irene Pérez, Leida de Olmo y familia Ochoa, familias Rivas, Molina, por a Francisco Javier y por la familia Rutiliano, por Carmen Andrade, Lenín Figueroa, Carmen Lozano, familia Orellanes, familia Calles, familia Sánchez, Pastrán, Oropesa, Mendoza, Agüero, por Producciones FM, por Guzmán y los servidores del Manantial en Radio Fe y Alegría, y por todos nuestros oyentes, patrocinantes y amigos. Amén. La señora Julia de Calles le envía un saludo y que lo recuerda mucho, bueno, que siempre lo tiene, siempre lo nombra y que siempre lo tiene en oración. Para que sepa. Y de paso, pues saludamos todas las familias por las que ella pide oración. El señor Oscar Macadán nos dice: buen día, que Dios les bendiga y les brinde éxito en su desarrollo laboral y social. Pide oración por toda su familia y por la señora Rafaela, que está quebrantadita, por María Eugenia, que está en coro, y nos saluda a todo el equipo. María Guarecuco pide por la conversión de la familia Guarecuco Álvarez, Jiménez Guarecuco, por la conversión de Virginia, por los niños de la escuela Antonio Array, los estudiantes del Eleodoro Pineda, y por el eterno descanso de Julián Guarecuco y Jackson Álvarez. También Gladys de Sandoval nos saluda desde Ruiz Pineda. Me comunicó que la iglesia de allí, que es la Candelaria. Y yo me alegré porque como mi hijo nació el día de la Candela, pues ya yo sé dónde voy a celebrarle su cumpleaños. Saludos y oración para el Presidio Inmaculado Corazón de María de allí, ¿no? Van a identificarle. Y están haciendo la novena a la Virgen del Carmen a las 5 de la tarde, y dice que el programa está muy bello y que ella percibe que el Espíritu Santo está en los que están llevando la charla. ¿Cómo le parece? Amén, Padre. Bueno, vamos a identificarle la emisora, pues, y seguimos más adelante, pues, con este manantial de bendiciones. Eso que sale de Catalina Rivas, de la Eucaristía, donde ella va señalando todo Todo lo que vamos a hacer es bellísimo. De verdad se ve muy hermoso. Yo escuché también la parte del video ese, y entonces le hace uno como entrar de verdad, conocerla, todo lo que va ocurriendo en aquel momento. Fíjate, una de las cosas que llamó, por ejemplo, Porra, Baltasar Monseñor Porras, el de Mérida, él decía: la iglesia tiene que utilizar todos los medios posibles para dar a conocer todo lo referente a la Eucaristía, a los sacramentos. Entonces él hizo una presentación muy buena. Él dice, por ejemplo, fíjense, en la diócesis nosotros tenemos un equipo que nos montó todo esto sobre la celebración. Todas las imágenes que ellos sacaron fueron de la diócesis de Mérida. Y en los folletos de oración también, ¿verdad? Sí, por ejemplo, sí. Ahorita ellos sacaron uno para la novena de Juan Pablo II. Ahorita ellos van a ayudar a sacar otro manual de que va a servir para a nivel nacional. Él decía, es eso también, o sea, que a veces nos quedamos, no utilizamos todos los medios a lo mejor porque no hay equipo, y aquí falta ese, o sea, falta, claro, ahorita hay muchos programas radiales, incluso que faltan más de televisivos y todo eso. Ayer precisamente yo estuve en una reunión con la parte de medio de comunicación y Monseñor insistía en eso, pues, llevar ese mensaje fidedigno, o sea... Una de las cosas que llamó la atención es la apertura de todos los sacerdotes en torno a lo del Congreso Eucarístico.
O sea, la disponibilidad, se hizo una colecta nacional y los sacerdotes en las parroquias, ¿no? Todas las parroquias de Venezuela. Y se reunió. Y todas las parroquias del país pues aportaron para el Congreso. Ya eso es un signo también de apertura, ya eso también, por ejemplo, el hecho de mandar los delegados de las distintas diócesis también. O sea, y no se hizo pesar, por ejemplo, porque a veces se piensa que cuando se habla de un evento de esto, ya me haga más trabajo. No. La idea del Congreso no era, y que fue una de las ideas del obispo, de Monseñor Antonio José López Castillo, no vamos a hacer que el Congreso se sienta como que algo que ya viene más trabajo y estoy ocupado en estas cosas, en aquello, sino que se buscó la manera de que el Congreso fluyera, la preparación, las actividades en las parroquias, las horas santas, casi todas las parroquias hicieron las 40 horas. Sí. Es que, o sea, eso le iba a comentar, que claro, es un congreso eucarístico. Bueno, continuamos pues con nuestro espacio del manantial, dando gracias a Dios pues por la salud de la señora Gloria Jiménez, pues por sus hijas, por sus nietas, por toda su familia y por todo este equipo pues del manantial. El Padre nos ha estado hablando sobre la Eucaristía, ese pan de amor, ese pan eucarístico, también ese pan de la palabra. Y bueno, y justamente en un momento muy oportuno, porque ya nos acercamos pues a reflexionar, a proclamar ese evangelio de mañana domingo, y como todos lo saben, pues les decimos, recuerden el domingo a misa, que es una de las exhortaciones que nos ha hecho nuestro cardenal Urosa, pues de asistir a la misa dominical en familia, en unión, pues no solamente pues la abuelita sola o solamente los muchachos, sino procurar ir en esa comunión de amor y a ese sacramento tan admirable, tan grande, ese centro pues, de nuestra vida cristiana, precisamente a aprender de la palabra, alimentarnos de la palabra de Dios y alimentarnos pues del cuerpo eucarístico de Jesús. Sí, efectivamente, uno de los llamados que hicieron también los obispos fue ese, la necesidad de vivir la Eucaristía en familia, porque uno de los problemas es que a veces se vive, la mamá vive su fe y los hijos viven por otro lado, el esposo por otro lado, o el esposo quiere vivir su fe fuertemente y la esposa va por otro lado, los hijos van por otro lado. Entonces, de manera que el Congreso nos invita pues a retomar esa belleza de ir a la Eucaristía dominical en familia. Y la buena noticia de esta semana la tomamos del Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 1-23, puedes buscarlo en tu Biblia. Capítulo 13 es la letra grande pues que trae tu Biblia, y los versículos, los numeritos más pequeños, del versículo 1 al 23. Bien, vamos a dar lectura al Evangelio. Vamos a proclamarlo desde acá. Pues el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque
no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, una de las cosas que se trató en el Congreso es darle la importancia a la palabra de Dios. Ustedes saben que la Eucaristía tiene esas dos grandes partes, que es la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La liturgia de la palabra nos prepara al gran banquete. Por eso tenemos que estar atentos cuando viene proclamada y anunciada la palabra de Dios. Porque no es la palabra de quien está leyendo. El que está leyendo es simplemente, ¿verdad?, un instrumento en manos del Señor para Él darnos a conocer su palabra y aquello que quiere para nosotros. Y en el Evangelio de este domingo se nos presenta la parábola del sembrador. Es Jesús quien siembra. Y el Señor a través de sus parábolas no trata otra cosa sino de que entendamos qué es lo que Él nos quiere decir, porque la gente dice a veces que este es un lenguaje muy difícil. Las parábolas son un lenguaje de comparaciones que va haciendo el Señor para hacernos entender su mensaje. Y aún hablando en parábolas la gente no le ha entendido. Entonces por eso el Señor nos va explicando al final del Evangelio el significado de la parábola de muy grande, sí, para, muy grande para que llegue a nuestro corazón, para que dé fruto. Para que dé fruto. Y el deseo pues de este equipo del manantial es que esa palabra pues que está proclamando el Padre Omar pues llegue a cada corazón y se arraigue, que dé fruto, que no se quede como en la orilla, pues allí, que llegue de hecho, como no tiene dónde agarrarse, se cae cuando llegue el viento, las tribulaciones, los problemas, sino que esa palabra entre en tu corazón y eche raíces en tu corazón, que se agarre, pero sobre todo que ese corazón también esté agarrado de Cristo. Así es. Porque si no está agarrado de Cristo estamos fuera de todo deporte, pues como dice por allí el refrán popular. Es que nuestro gran tesoro de la Eucaristía es que tenemos ese binomio, pues, o sea, ese equilibrio entre el pan de la palabra y el pan eucarístico. Porque también podríamos tener pues el otro caso, pues, de quedarnos solo, bueno, la palabra es nuestro pan, nuestro alimento, no viene vacía, como dice Isaías, y bueno, y deleitarnos con la sola palabra y quedarnos sin la fracción del pan, pues sin Cristo sin Cristo que se nos ofrece sacramentalmente, como ocurre pues en muchas denominaciones y sectas cristianas, donde tienen pues la palabra pero no tienen el alimento. Fíjate, sobre eso tengo un testimonio de una señora Enzo. Y es muy importante pues, ese equilibrio que tenemos en nuestra Iglesia Católica, porque Jesucristo es la palabra encarnada. Entonces no podemos quedarnos y conformarnos con decir el menú pues es bellísimo, sí, no, pero no lo como. Pero no lo como, o sea, el menú es lo máximo, pero no me lo trago. Entonces, Dios nos ha ofrecido, pues, Jesús en su palabra que nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El quien coma de este pan vivirá para siempre. El lema del Congreso era pan de vida para Venezuela, porque Cristo también vino a Venezuela para darnos vida. Y vida en abundancia. En alegría. Entonces, fíjate tú lo siguiente, esto que tú estás diciendo es algo que es cierto. Hay sectas que solo la palabra y nada de sacramento, no tienen la Eucaristía. Entonces yo creo que allí hay un testimonio que me llamó mucho la atención de una señora que era de una secta protestante. Entonces ella comenzó a ir
su grupo y se reunía y decía, pero es que me falta algo. Me falta, yo me siento aquí que me falta algo. Y ella le decía al pastor que le faltaba algo. Mire, pastor, a mí me falta aquí algo. Y entonces, bueno, el pastor de tanto ella decirle que le faltaba algo, le dice, pero dígame qué es lo que le falta. A mí me falta la Eucaristía y me falta la Virgen María. Entonces, mire, me siento muy vacía aquí. Yo me veo como que Bueno, me voy. por cierto, aprovecho el testimonio, padre, para hacer una invitación para el 21 y 22 de agosto, bueno, que falta tiempo, pero bueno, para la gente se vaya preparando ya en Cerritos Blancos. Vamos a tener al doctor abogado Pablo Vivas. Él fue pastor protestante, él viene de San Cristóbal, es un predicador internacional, y justamente, bueno, como el padre Luciano pues lo ha encargado, pues donde él estuvo, pues para que refuerce pues sobre el tratado de la verdadera devoción al Inmaculado Corazón de la Virgen, a la Santísima Virgen María. Entonces este pastor protestante pues estará allí, pues también, bueno, que ya hace 2 años dio el testimonio acá en Barquisimeto, pues cómo fue aquí en este programa justamente. Él fue rescatado pues por la Santísima Virgen pues hacia la iglesia que Jesús fundó, pero allí estará hablando pues, específicamente, no sé si dará tiempo del testimonio también, sino pues de la devoción a la Santísima Virgen, pues. Pero sabemos que la Virgen siempre nos dice pues como Hagan lo que él les dice. hagan lo que él les diga. Entonces María no habla mucho. pero habla lo más clave. Habla lo que tiene que hablar. Hagan lo que él les dice. María no se pone a pelear con Jesús en la boda de Caná. O sea, hagan lo que él les diga. Más nada. Jesucristo lo que nos dice nos dio ese mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Y en torno a la Eucaristía, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces esta señora que sentía ese vacío, volviendo a ese testimonio de esta señora, dice, no, padre, yo me devolví otra vez para mi iglesia. Porque me faltaba la Eucaristía, me faltaba imimagínese usted si ya sentía la falta de la Eucaristía y la falta de María, porque yo veía que yo por la Virgen nada. Y la Eucaristía, no había Eucaristía, y entonces si yo cómo me confieso, y aquí no se confiesa. Y vivió un tiempo allí, pero bueno, gracias a Dios volvió a la iglesia, ahora es una legionaria de María, de la Legión de María, y ella da su testimonio de conversión y su adhesión a Cristo y a su iglesia, y de una manera que vive pues esa realidad todos los días. Ella dice, me sentía vacía. Entonces el que no tiene la Eucaristía, y un poco el está sentido vacío. de la misión continental pues es atraer todas estas personas que se han sentido alejadas de la iglesia, volver a su iglesia, que se ha enfriado un poco su fe, pues su devoción a la Santísima Virgen o a la Eucaristía, pues bueno, avivar pues esa fe. A mí me gustaron mucho pues esas palabras, inclusive también las tenemos en el Facebook. Ustedes nada más pongan en el YouTube, pongan en el buscador de YouTube El Manantial, colocamos la misa pues del cierre del Congreso Eucarístico, y una parte también, un fragmento pues de esas palabras del cardenal donde decían a los asistentes del Congreso y a los asistentes de esa Santa Eucaristía, lleven el fuego de este amor eucarístico a toda Venezuela. Entonces ese es un llamado pues que nos hace nuestro pastor, y que nosotros pues debemos multiplicar, pues encender esa llama para que si hemos dejado apagar pues esa fe pues. Fíjate, y es acoger también esa palabra, la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra sembrador es muy clara. Nosotros estamos llamados a ser tierra buena. Y hay mucha gente buena, pero que no ha cogido la palabra como tiene que ser. No basta ser bueno, ¿verdad? Entonces la gente dice, no, es que yo soy muy bueno. Yo escuché la palabra, pero estás viviendo esa palabra. Esa palabra se ha enraizado en tu corazón. Yo ponía el ejemplo comentando este evangelio del sembrador, porque en esto iba por la carretera de Barquisimeto hacia Sarare, y hizo un viento tremendo. Yo decía, hoy sí hay viento, hay demasiada brisa. O sea, una brisa, pero no era una brisa, era un viento fuerte. Y cuando voy llegando ya por allí, por la Camoruco, veo que hay una cola. Yo dije, ¿será que hubo un accidente? Algo pasó, porque esta cola no es normal. Y me paré, apagué la camioneta, y me voy caminando, y resulta que un árbol se había caído. Un árbol. Ahora, ¿cómo eran las raíces de este árbol? Eran superficiales, estaban a flor de tierra, y era un árbol grande. Y yo haciendo la explicación de este evangelio, yo le decía a la gente, fíjense, el árbol lo tumbó el viento, a raíz, lo tumbó a raíz. ¿Qué hizo la gente que estaba allí en la cola? Cada quien agarró un machete, y machete limpio con ese árbol. Le cortaron todas las ramas a ese árbol, y al final hasta yo ayudé a que lo tiráramos a la orilla de la carretera.
Entonces, una persona que diga que ese árbol era bueno porque daba sombra, pero era superficial, lo que nos dice la palabra. Llegó el viento, lo tumbó y la gente le cayó a machete, le quitó de la carretera y pasaron los carros otra vez. O sea, si vas a estar, o sea, estaba estorbando allí en la carretera, lo quitaron. Entonces yo les decía a la gente, fíjense ustedes, si nosotros no echamos raíces profundas, ¿verdad?, en lo que el Señor quiere sembrar en nosotros, va a llegar el viento, nos tumba y cualquiera que pasa nos pisa o nos tiran para afuera, nos tiran hacia afuera. Vaya para allá, quítese de en medio. Nosotros tenemos que seguir la vía. Entonces, ese aspecto sobre este evangelio del domingo me hace reflexionar sobre ese árbol. Yo decía, Naguara. O sea, el Señor cómo va hablando a través de los acontecimientos, y nosotros vemos los acontecimientos como cualquier cosa. Pero fíjense, tenemos que aprender también a sobrenaturalizar nuestra vida cristiana, porque el Señor elevó nuestra dignidad muriendo en la cruz por nosotros y donándose en la Eucaristía. No hace otra cosa que elevar cada día más nuestra dignidad de ser hijos de Dios. Entonces es acogiendo esa palabra, haciendo la vida, poniéndola en práctica, buscando el modo de cambiar aquello que en nosotros no esté bien, y que echemos raíces profundas unidos a Cristo Eucaristía. Y escuchándola, Padre, porque muchas veces se asiste a la Eucaristía y viene el pensamiento, lo otro, ¿y qué está escuchando? No está escuchando Nada. Entonces porque termina se la queda palabra. dormido. O se queda dormido, ya terminó la misa. o pensando. O dice, ya viene la prédica. Sí, entonces fíjese, o sea, el comienzo, o sea, ese es como dice, la mesa de la palabra, estar atento a ese servicio en ese momento. Porque te prepara la mesa de la Eucaristía. Claro, porque prepara para lo otro. Entonces, fíjate, los sacramentos son la realización plena de la palabra. Sí. Porque si tú te pones a ver, ¿qué te prepara la palabra de Dios? Te prepara la mesa eucarística. Y cuando tú estás hablando de la Eucaristía, estás allí en la parte ya de la mesa eucarística, es como que vas a vivir en plenitud, porque allí la palabra se hace presente en el cuerpo y la sangre del Señor. Así es. Entonces, es estar pendiente. A veces la gente se deja llevar, como dices tú, por el problema, la cosa, está pensando que voy a cocinar después de que me vaya de la misa. Que tengo que ir al mercado, no compré las papas, que no planché la ropa. No, vive ese momento. Mira, la Eucaristía es ese sacramento tan grande de amor, es la presencia real de Jesucristo entre nosotros, que tenemos que aprender a vivir esos momentos de cielo que Dios nos da aquí. Y eso, la Eucaristía debe ser eso, vivirlo, disfrutar. Yo le digo siempre a la gente, cónchale, mire, vamos a estar en lo que estamos, porque la Eucaristía no sabemos si esta es la última que vamos a celebrar. Sí. A mí se me queda mucho esta palabra que le enseñan a uno en el seminario, que le dice, celebra la Eucaristía como si fuese la primera y la última, porque tú no sabes cuándo te va a llamar el Señor. Entonces, si la celebras bien, cónchale, mira, sientes una alegría, un gozo inmenso, porque es el Señor que está allí, en tus manos, está en tu presencia, entra en ti, toma posesión tuya. Entonces tenemos que tomarnos en serio más la palabra, escucharla con alegría, con gozo. Y a propósito de eso, un amigo mío una vez fue a la misa, ¿no? Y la palabra hablaba de algún tema que le tocaba a su vida, y entonces comienzo yo a hacer la prédica. Entonces dice, si el padre se le agarró conmigo, se ha parado de la misa y se ha ido. Y dijo, no, el padre, yo me voy para otra iglesia. Se fue a otra parroquia. Ese día yo cambié de parroquia con el padre John Jairo. Entonces, John Jairo, celebra tú allá en la parroquia donde yo estoy y yo voy para donde tú estás celebrando. Ah, bueno, vamos a hacer así. Me parece bien, así cambiamos un poco. Entonces, él se vino a celebrar en la parroquia donde yo estaba y él se fue para la mía. Para donde estaba él, perdón, yo me quedé donde estaba él. Y bueno, y comienza la prédica, el muchacho se va. Dios, no, el padre me está echando a mí, me voy. Y se fue de la misa, ¿no? Y se fue a escuchar la misa con el padre John Jairo. Eran las mismas lecturas, la palabra era la misma. Y comienza el padre John Jairo su prédica. Y entonces él dice, después cuando yo terminó todo, bueno, yo terminé la misa, llegó a la parroquia y le dije, ¿y tú te fuiste? ¿Por qué te fuiste de la misa? No, padre, mira, es que Dios es una cosa seria. Yo me fui de la misa que tú estabas celebrando porque tú me estabas dando palo a mí. Y yo dije, el padre se le agarró conmigo. Y resulta que me fui a escuchar la misa del padre John Jairo, todo chévere, los cantos cuando comenzamos la misa y la palabra y todo chévere. Y cuando comenzó el padre la predica, eso fue palo y palo. Entonces entendí, dijo, Dios me quiere decir a mí que tengo que cambiar esto, que tengo que estar en lo que estoy en ese momento.
pero es muy bueno que lo tomemos cada palabra de la Eucaristía como que es personalmente para nosotros, porque es así. Porque también hay un cuento que es lo contrario, pues. Una persona que asistía siempre a la misa, y cuando el padre comenzaba la prédica, y entonces el padre decía, bueno, hoy vamos a hablar pues sobre la generosidad, aquellas personas que son pichirres, y entonces esta persona pensaba, ese es para mi vecina de al lado, del lado Pensaba que el derecho. otro. Ajá. Después el padre pues hablaba pues sobre las obras de piedad, de misericordia. No, se lo está tirando a la señora que vive enfrente porque ella no hace eso. Y así, ¿no? Hasta que hubo un día que, bueno, cuenta que cayó un palo de agua muy grande y él había logrado llegar a la iglesia y fue la única persona ¿Qué fue? que llegó, y el padre dijo, el tema de hoy son todos los pecados capitales, veniales y mortales. Ajá, lo agarró Y todo. entonces no hallaba para dónde mirar porque era la única persona que estaba en la misa. Pues. Entonces se dio cuenta de que en verdad cada palabra, pues que allí el sacerdote pues es Cristo, pues actuando. Y Cristo otra cosa, ministrando es pues, estar para abierto, cada uno de nosotros, para corregirnos, claro, para claro, exhortarnos, para crecer, para alegrarnos, para... fortalecernos. Y a veces la gente de repente no entiende el mensaje de la palabra o la explicación que da el sacerdote, porque está pendiente, como dices tú, como esta señora, pendiente de todo, menos de lo que le Menos de toca lo a ella. importante. Y hay una de las cosas, mira, nosotros tenemos que aprender, la gente, para escuchar la palabra de Dios, para que esa semilla que el Señor siembra en nosotros crezca y dé fruto abundante, tenemos que aprender a pacificarnos antes de la Eucaristía, estar en paz, sereno, tranquilos. No podemos llegar allá desesperados porque no le vamos a prestar atención a la palabra, y la desesperación no viene de Dios. Entonces el enemigo se vale también, como dice el Señor en el Evangelio de hoy, el diablo viene y se roba lo sembrado en ti y te perturba fuertemente, de manera que hay que estar en lo que se está, pues escuchando la palabra. Fíjate, yo te pongo el caso como sacerdote, cuando los obispos o algún otro sacerdote está haciendo la prédica, yo me estoy agarrando eso para mí, porque a veces nos toca escuchar a algún sacerdote predicar, o a un obispo, o en alguna actividad de la iglesia o de la arquidiócesis o fuera de la arquidiócesis, y yo no me tomo esa palabra para decir, ay, eso está pasando allá, pues eso, como la bruja le está pasando al vecino, eso es para mí, porque el Señor quiere sanarme, el Señor quiere fortalecerme, para que, y sobre todo la palabra que nos va sanando tanta para que vaya ignorancia. sacando de mí también tantas cosas, ¿verdad? Y vaya fortaleciéndome para que llevemos a cabalidad la misión que nos ha encomendado. Y es tremendo, y es tremendo en el sentido positivo, pues la palabra, porque nos transforma, nos renueva y nos ayuda a crecer cada día más. Y de ahí la importancia de los, o sea, lo que está hablando del Congreso Eucarístico, o sea, sobre eso de la parte litúrgica, la pastoral litúrgica en cada una de las parroquias, de manera que se preparen a las personas quienes van a proclamar aquella palabra, para que esa palabra llegue profundamente a los corazones de cada uno de los oyentes. Okay, fíjate una cosa que es importante, que has tocado, como que se dice una parte que el Congreso, después del Congreso, el post-Congreso, va a tratar de cuidar mucho, que es la preparación de los equipos de liturgia. Yo le doy gracias a Dios, y bueno, y toda la iglesia le da gracias a Dios por este Congreso, porque una de las cosas que hemos visto en torno al Congreso es que todos los sacerdotes se han abierto a colaborar, y esto es importante, eso hay que reconocerlo. Cada sacerdote desde su parroquia, desde su capilla, desde el lugar donde están los diáconos permanentes, las religiosas, los mismos laicos, todos se han abierto a ponerse en camino, pues desde el punto de vista litúrgico. Yo creo que todos los sacerdotes en eso coincidimos, y esa es una gracia, pues, porque vemos cómo el Señor va actuando también a través de sus pastores, ¿verdad? Estamos hablando de los párrocos, porque los párrocos están allí todos los días con la gente, trabajando, pero la ayuda a veces no les llega una ayuda, pues, para ayudarles en este sentido de formar a la gente, porque el párroco tiene muchas ocupaciones en la parroquia, el obispo igual. Sí. Entonces, una de las cosas que se vio en este congreso es que no es darle una carga al sacerdote en la liturgia, sino ayudarle al sacerdote con sus fieles a darle instrumentos o herramientas que le permitan formar a sus fieles para que le ayuden en la parroquia. Sí, es que se buscan, o sea, yo lo digo porque formo parte de la pastoral litúrgica, y entonces a nosotros nos formaron hace 5 o 6 años, creo, 6 años,
estaba el padre Pascual en San José, y él se buscó un equipo maravilloso para formarnos. O sea, estaba el padre Publo, las pías discípulas, o sea, el padre que está ahorita de Monseñor en Maracaibo, que era carmelita. Sí, que era carmelita. Ajá, porque él, o sea, gente muy preparada en esa parte, y de verdad que fue un equipo maravilloso y se ha mantenido aún. Entonces, la formación es fundamental. Entonces, una de las cosas del Congreso es apuntar hacia la formación de estos equipos para que se fortalezca cada día más la liturgia, de manera que tú vivas la liturgia con mayor conciencia. No es formar la Interpol eucarística. No. Que se adueñe de la gente llega y dice, no, es la Interpol, la CIA, yo no sé qué cosa, porque ahora yo estoy en liturgia, entonces yo voy a estar pendiente si Enzo se arrodilló, si Enzo comulgó, si Enzo confesó, si Enzo faltó a la misa el domingo, no. Se trata de unos equipos de liturgia que ayuden a la gente a entender lo que se va a vivir. A celebrar esa fe. Y primero nosotros, o sea, prepararnos, porque nos enseñaron a prepararnos antes de la Eucaristía para la misión que tenemos. Pues. Fíjate, y yo creo que aquí nosotros en este aspecto, bueno, hablando de la arquidiócesis de Barquisimeto, hay una ventaja muy grande, y es que todos los sacerdotes se han mostrado muy abiertos a este tipo y hay la escuela de nuevo ministerio, pero yendo un poco más allá, porque yendo ya a lo particular, o sea, el centro es reforzar y darle una armonía plena a lo que es cada celebración de la Eucaristía, cada celebración de los sacramentos. Entonces los equipos de liturgia allí van a jugar un papel fundamental. Nosotros ya para el mes de octubre estamos organizando ya el primer taller de liturgia en preparación a esos equipos. Qué bueno, Que va a ser en el mes de octubre. Vamos también en oración. Padre, con el permiso de usted, al Manantial de la Alegría. Bendecimos y felicitamos a Alieta Pacini del grupo de oración Sicar, Fundación de la Misericordia de Jesús y Taller de Laures, a Yajaira Cordero, Cecilia Rojas, Keila Arteaga, Esposos Arteaga, al que están en aniversario de boda, felicidades, y bueno, muchas bendiciones a todos los matrimonios que nos siguen por este medio radial o por internet. Pues que la sangre de Cristo bendiga y fortalezca a las familias para que hayan vocaciones allí a la vida de santidad, a la vida espiritual, a la vida consagrada. Ejida Colmenar y los servidores del Manantial, Sobella Ochoa, Oscar Saavedra, Milagro Abreu, que está de cumpleaños. Milagro, felicitaciones, Milagro. A Monseñor López del Castillo, nuestro arzobispo, 12 aniversario de la Casa de Oración Vida Nueva. Oramos por ellos. El 13 día de la Rosa Mística, a todas las personas que son devotos de la Rosa Mística, de la bendición. Aquí está una imagen peregrina que nos llegó de Alemania para acompañarnos en este manantial, justamente pues en espera de ese día pues de la Rosa Mística. A todas las personas que se llamen Rosa. El 13 cumplen Johnny Linares y Milagro Fuenmayor de la parroquia Cristo Rey. Para todos ellos especiales cumpleaños pedimos que las compuertas de los cielos se abran, derramando bendiciones para cada uno. Igualmente pues cualquier otro de nuestros oyentes pues que durante esta semana va a cumplir años pues. Bueno, yo aprovecho para felicitar a mi papá, que hoy cumple 84 años. Bueno, ay, que el Señor, ya lo vamos a alcanzar, ¿verdad? Sí, señor, ¿verdad que sí? Tan bello, 84 años está cumpliendo hoy. Dios me lo cuida y todavía trabaja. Y todavía sale a hacer sus mandaditos y todo. Gloria a Dios. ¿Qué otros mensajes tenemos allí? Por acá tenemos varios. Buenos días a todos en el programa El Manantial. La familia Suárez Aldazoro pide oración y felicita al padre Rafael Chávez por sus 18 años sacerdotales. Dios le bendiga. Amén. Gracias, amén. Ajá. Carmen Rodríguez desde Bovare pide oración por Robinson José y por la conversión de sus padres. Y pide que el Señor nos siga bendiciendo a nosotros, que nos llene de salud y de vida. Amén. A todos los del equipo del Manantial. Okay. Promesas de Dios. No temas ni desmayes, porque Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Feliz día de Dios, los bendiga a todos. Delfina Álvarez. Amén, amén. La señora Mirtia Brito de Varela pide por su nieta Diana Valentina, por la familia Brito, por sus nietos, por sus hijos, por Celina, por Marilú y por el padre Eusebio y por todos los niños del mundo y los niños de Venezuela. Otro por acá. Buenos días, pido oración por mi hijo. Gracias, Isabel Flores.
Bueno, encomendamos. Encomendamos a tu hijo. Buenos días, el Señor los bendiga y les siga dando sabiduría a todos los sacerdotes, en especial al Padre Omar, de parte de Marta. Ah, gracias. Bueno, de verdad que todo eso ha sido muy interesante lo que nos ha hablado el Padre Omar. Sí, no, y de verdad que se ve en el flujo de mensajes y de llamadas que van entrando, pues, y todas aquellas personas que de repente no hayamos podido nombrar, pues, y que están pidiendo oración, pues pedimos a la Santísima Virgen, pues, que interceda por cada una de ellas. Oramos por la salud de Tania Andrade, de Francisca de Pastrán y familia, Carmen de Agüero y familia, y por su hermano Osman Colmenares, que le acaba de dar una parálisis facial. Que el Señor pase su mano sanadora por ese rostro, Padre Santo. Pedimos por Lourdes Pastrán y familia, por Alba Pastrán, por Vilma Colmenares e hijo. Pido yo muy particularmente por la conversión de mis hijos. Delfina Álvarez felicita al programa, al Padre, que está bellísimo esa reflexión sobre el Evangelio. Y bueno, que Dios la bendiga a Delfina también y que la sane, que está quebrantadita. Amén. Oramos por los enfermitos de la familia Bonilla allá en Moroturo. Por Pastora Rojas, Teolinda Bonilla, Saturnino Bonilla, Pastora Monge. Bueno, y por todas esas personas que no se han podido comunicar con nosotros también